Vamos a estar conversando con el padre Michael Rodríguez y vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en el mundo, de la crisis que existe por culpa de esta pandemia, pero más que eso vamos a estar hablando de la crisis en la iglesia. Vamos a hablar de la Pachamama, de la falta de obediencia, de la comunión espiritual, de la contrición perfecta, de la herejía. Vamos a hablar también de todas las herramientas que tenemos disponibles. Vamos a hablar de la Santa Misa tradicional y tridentina. Bueno, vamos a hablar muchísimos temas. De verdad que es un programa muy especial y eso es lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les estaba mencionando, hoy vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos con el padre Michael Rodríguez del ministerio o del apostolado de San Vicente Ferrer en Texas. Todos los enlaces los estamos compartiendo aquí en la descripción para los que quieran hacer donaciones al ministerio de ellos o visitar la página web que ellos tienen. También el padre se encuentra trabajando muy cerca con el Fátima Center, mayormente en el lenguaje inglés. Con ellos, si usted sabe inglés, visite el canal de YouTube de Fátima Center o el portal web. Nosotros también tuvimos la oportunidad de poder hablar con el padre sobre distintas cosas y pues hoy vamos a estar compartiendo esa entrevista. Creo que va a ser de mucho agrado para ustedes. Para mí es un sueño hecho realidad. Los invito a que visiten los diferentes videos que hemos colocado del padre Michael Rodríguez. Son audios, son homilías que él hace, pero esta vez, ¿verdad? No es audio, lo tenemos a él en video y pues lo vamos a estar compartiendo en un minuto. Antes de eso, yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen como siempre hacemos, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a María de San Anselmo. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curase las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog conoceamaYvivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube. Nos pueden buscar también en cualquiera de los medios sociales, Instagram, Facebook o Twitter, como Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y nada, sin más preámbulo, les comparto esta espectacular entrevista. Padre, para comenzar, si podemos hacer una oración, o si usted quiere hacer una oración breve, ¿verdad? Para poder comenzar el programa y seguimos. Muy bien, comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuam, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Señor Dios, pedimos la gracia de tu Espíritu Santo. Pedimos también la poderosa intercesión de María Santísima en estos tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu para que seamos verdaderamente fieles a nuestro Señor Jesucristo y a la Santa Iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, ¿y qué usted piensa? ¿Qué significa esto que está pasando en la iglesia? Que no haya misas públicas. ¿Cómo podemos tomar eso nosotros los católicos? Pues pienso que es una situación tristísima, o sea, que muestra
al punto al que hemos llegado con la crisis de fe que ya ha existido dentro de la Iglesia Católica por mucho tiempo, definitivamente desde después del Concilio Vaticano II. Porque lo que es increíble es que en tiempos cuando más necesitamos la ayuda de Dios, o sea, más tenemos que implorar la misericordia de Dios, más tenemos que pedir la ayuda de su gracia, es cuando estamos poniendo a un lado la fuente más importante que Dios nos ha dado, fuente de su misericordia, fuente de su gracia, que es la Santa Misa. O sea, por eso digo, es increíble. O sea, cuando más se necesita la misa, es cuando se están cancelando misas. Y entonces, yo pienso que debe de ser obvio para los católicos que verdaderamente valoran su fe, de que la situación, o sea, hemos llegado a una situación realmente pésima, eh, donde lo que la jerarquía debe de estar haciendo es añadiendo misas, o sea, teniendo más y más reverencia en la Santa Misa, más misas de reparación, o sea, más oración. Mucha gente sí reconoce, por ejemplo, que, bueno, estamos pasando por esta crisis, hay que rezar más. Obviamente hay que rezar más, pero la oración más potente y la oración más grande es la oración de Cristo, la Santa Misa. Así es. Nosotros podemos estar rezando día y noche, literalmente día y noche, 24 horas al día. Y todas esas oraciones, aunque seamos grandes santos, y probablemente no lo somos, pero aunque seamos grandes santos y estemos rezando 24 horas al día, no se puede igualar el conjunto de todas esas oraciones, ni es como un granito de arena allí en la playa comparado con la Santa Misa. Entonces, por eso digo, yo lo veo como una situación tristísima. Ahora, francamente, no estoy sorprendido, o sea, de que hemos llegado a este punto, pero, y otro detallito, quizás no tanto un detallito, pero, por ejemplo, ahorita aquí en el estado de Texas, me imagino que en otros estados probablemente algo parecido, pero es realmente increíble porque uno podría hasta decir que el gobernador, digamos, la autoridad secular, está dando más apoyo a la misa católica, a los servicios religiosos en general, que los mismos obispos católicos aquí del estado, porque él ha dado una directiva diciendo que se consideran los servicios religiosos como un servicio esencial, o sea, donde aunque hay un lockdown en la ciudad del Paso, aquí donde estamos, y básicamente se está diciendo uno no puede salir de su casa si no es por algo esencial, por ejemplo, comprar comida, digamos. Entonces, un aspecto positivo es que el gobernador aquí sí ha dicho que los servicios religiosos son esenciales. Entonces se supone que pues entonces podemos tener misa según la autoridad civil, y eso también es otro problema, porque la autoridad civil no tiene autoridad para estar limitando el culto verdadero de la Iglesia Católica. Es todo otro Correcto. problema. Pero, No, pero incluso mi punto ahorita es de que hay ese apoyo del gobernador y sin embargo, casi todos los obispos del estado de Texas han cancelado misas. Y entonces, no sé si hay diócesis ahorita, no estoy seguro, pero posiblemente no hay ni una sola diócesis en todo el estado de Texas donde se está celebrando misa públicamente, donde tiene acceso, donde los fieles tienen acceso a la Santa Misa. Y entonces yo digo, miren al punto al que hemos llegado, o sea, donde tenemos más apoyo para el culto católico de las autoridades civiles que de nuestros propios pastores. es increíble. Padre, acá en la Florida es igual. Yo estaba viendo la lista ¿cómo se dice? De negocios esenciales o cosas esenciales que podían estar abiertas y las iglesias están ahí.
el gobierno no está diciendo que cierren las iglesias, sí nos piden que mantengamos el distanciamiento y todo lo demás, pero yo me uno a las palabras del cardenal Burke, que él decía, ¿verdad? Y al obispo Schneider, si los supermercados pueden estar abiertos y pueden operar, ¿por qué las iglesias no pueden estar abiertas? Exactamente, y yo añadiría que eso nomás es un primer paso, o sea, estoy de acuerdo, pero yo digo, claramente, si creemos nuestra fe católica, aún si cerrasen los supermercados, la misa sigue, o sea, es lo más importante y es absolutamente lo más esencial. Uno de mis feligreses recientemente me comentó, y correctamente, comentó y dijo, pues padre, mire, aquí los obispos están justificando el cancelar las misas porque están diciendo que su prioridad es la seguridad del pueblo, de su pueblo, y el bienestar y la seguridad del pueblo. Y me dice, pero eso no es correcto, la prioridad de ellos debe de ser la salvación de las almas. Exactamente. O sea, Correcto. y digo, y si uno como sacerdote o obispo está tomando en serio su deber principal, que es la salvación de las almas, absolutamente no va a cancelar el sacerdote o el obispo la Santa Misa, pues, ¿qué es lo que más sirve para la santificación y la salvación de las almas? Pues el sacrificio de Cristo, o sea, es lo que nos salva. El sacrificio de Cristo en Calvario, que se hace realidad, está presente con toda su eficacia salvífica en la Santa Misa. Y por eso todo esto es muy, muy triste, pero es un reflejo de cómo se ha perdido la fe católica. O sea, y quizás no tanto su audiencia, pero en general, yo diría, hablando del pueblo católico, es triste que no entienden, y sé que es difícil porque es un escándalo, que no entienden, pero básicamente, digo, es obvio que nuestros pastores ya no tienen fe católica. O sea, creen más en lo natural que en lo sobrenatural. Y por eso se preocupan por amenazas a nuestro bienestar físico, pero no a las amenazas a nuestro bienestar espiritual. ¿Cómo puede un católico vivir sin la Santa Misa? Yo diría, pues no. Cualquier católico que realmente está tratando de vivir profundamente su fe católica, lo más esencial es poder alimentarse de nuestro Señor Jesucristo, poder unirse a su sacrificio, la Santa Misa. El mundo católico está dividido con esto de la pandemia. Ahorita usted dijo una palabra clave, tenemos que reparar, pero lamentablemente el lenguaje que se escucha en la mayoría de las parroquias, mayormente de parte de los obispos, incluyendo Roma, no se habla de reparación. Lo único que se habla es que no, Dios está con nosotros, tengamos fe, Él no nos abandona, vamos a salir de esta. Y yo no estoy diciendo que eso no es verdad, eso es cierto, pero le falta a ellos decir lo que usted mencionó. ¿Usted cree que sí, que esta pandemia tal vez la providencia del Señor la está utilizando para purgar su iglesia o para enseñarnos algo tal vez? Yo pienso que sí, y la verdad, Luis, es que no es tanto también opiniones personales, basta nomás mirar la tradición católica y allí pienso que es muy importante que nos fijemos en cuál ha sido la reacción de el pueblo católico y obviamente también sus pastores a lo largo de la historia. Y si miramos eso, básicamente, pues yo diría siempre, pienso que sería difícil encontrar excepción, que siempre el mundo católico, cuando se trata de un tipo de pandemia, sí, es la palabra, ¿verdad? En Pandemia. español, pandemia. Sí, Este tipo de pandemia, siempre el mundo católico ha reconocido, muy probablemente es un castigo de Dios por nuestros pecados, tenemos que convertirnos, arrepentirnos. Es más, acabamos de escuchar esta semana de pasión. Estamos al término de la semana de pasión y la primera semana del tiempo de pasión. El lunes de esta semana, la lectura fue del profeta Joel, donde precisamente, o sea, allí hubo la amenaza de un castigo de Dios y es increíble de mirar cómo
incluso la sociedad civil, incluso el rey, digamos la autoridad civil, tomó en serio este posible castigo de Dios y hicieron penitencia, ayuno, arrepentimiento, o sea, una respuesta espiritual. Y entonces, como católicos, es importantísimo de interpretar esto bajo el aspecto espiritual y como digo, siempre ha sido la reacción del mundo católico, bueno, muy probablemente un castigo de Dios, tenemos que no nomás implorar misericordia y orar, sino cambiar nuestras vidas. Eso es Correcto. importantísimo. Conversión, conversión. Y una cosa que también he mencionado a los feligreses en unos de los sermones que he dado es que esta es una oportunidad para nosotros también de reconocer que el virus, hablando de los virus, del que el virus más peligroso y más dañino, o sea, el que causa más daño, es el pecado. O sea, si uno anda tomando más precauciones o está cambiando su estilo de vida para protegerse de un virus, digamos, qué sé yo, biológico, cuánto más no debemos de protegernos y de tomar precaución, tomar los medios necesarios para protegernos del pecado. Y entonces, sí, yo pienso que definitivamente hay un aspecto de que Dios no está contento, complacido con nosotros y nos da una oportunidad para purificarnos, para cambiar, para convertirnos. Tristemente, como también dijo usted, no pienso que muchos están respondiendo, o sea, con una verdadera conversión. Sí, es triste, padre. Y no, y lo que yo sería tan bonito escuchar de la iglesia, que dijeran, ¿verdad? Esta pandemia, miren lo que está sucediendo, no más aborto, no más agenda gay, no más eutanasia. Tenemos que virarnos a Dios, pero uno no escucha eso, lamentablemente, en nuestra iglesia. Bueno, No. por eso están cerrando, ¿no? Sí, no, y menciona, y yo diría que serán los dos pecados gravísimos de nuestros tiempos que yo también mencionaría, precisamente el aborto y esto de andar promoviendo, tolerando y promoviendo pecados gravísimos contra incluso la naturaleza de pecados homosexuales. O sea, es increíble que estamos viendo una sociedad que acepta esto y que pensamos que esto no va tener respuesta de Dios. O sea, ciertamente Dios nos ama, pero Dios también odia el pecado y de nosotros estar ofendiendo tan gravemente a nuestro Creador, el único que es el Señor y dueño de la vida, y nosotros pensar que le podemos quitar la vida a las criaturas más inocentes, y luego nuestro Señor y Creador que nos ha creado a su imagen, algo sumamente sagrado, o sea, varón y mujer, a la imagen de Dios, y nosotros como distorsionar eso de volver a repetir el pecado de Sodoma. Yo digo, en realidad, yo diría, qué misericordioso es Dios de no destruirnos con otro diluvio y con otro fuego por todos los pecados que estamos cometiendo. Claro. Y aquí pienso que es importante no nomás estar como apuntando a estos pecados, ciertamente son pecados gravísimos, pero yo pienso que todos nosotros, incluso nosotros los católicos que estamos más comprometidos, muy importante de nosotros reconocer, yo tengo que también vivir mi propia conversión. O sea, como individuos probablemente no podemos hacer mucho para cambiar, por ejemplo, estos pecados gravísimos del aborto y de actos homosexuales. Pero definitivamente cada uno de nosotros podemos vivir una conversión donde estamos viviendo con mayor fidelidad nuestra fe católica, siendo más fiel a nuestra oración, perdonando a los que nos han ofendido, tratando de siempre purificar
nuestras intenciones, nuestros corazones, orar por los que nos persiguen, hacer reparación, nosotros reconocer también que las cosas no van bien en la iglesia y que tenemos que hacer mucha reparación por los pecados nuestros y por los pecados de nuestros prelados. Ujú. Y yo sé que es un tema delicado porque como católicos siempre tenemos que valorar y practicar la virtud de la obediencia a nuestros superiores y también respeto para la autoridad eclesiástica, no cabe duda, pero al mismo tiempo, ahorita, viendo qué tan grave es la crisis y que gran causa de esta crisis es la infidelidad de parte de la jerarquía católica, yo sí pienso que es muy importante que más y más de los católicos tomen en serio de que en gran parte los enemigos más grandes de la iglesia hoy en día son miembros de la jerarquía, muchos de los obispos. Y uno tiene que poner también cierta resistencia. Ahora, es difícil porque uno tiene que también encontrar ese equilibrio. Pues, ¿cómo voy yo a practicar la obediencia como tengo que hacerlo como católico? Pero al mismo tiempo, ¿cómo voy a poner yo resistencia a estos pastores que realmente no son pastores, sino son lobos? O sea, lobos vestidos de oveja o con piel de oveja. Uh-huh. Hay que tomarlo en serio. Yo, como digo, yo no tengo soluciones fáciles, o sea, yo no pienso que es algo que fácilmente se puede solucionar, decir, pues yo no voy a hacer caso a mi obispo, no voy a dar dinero a la diócesis, aunque yo sí recomiendo eso. Yo no pienso, yo pienso que los católicos no deben de estar apoyando con su dinero a las diócesis. Yo diría, apoyen los apostolados que están promoviendo la misa tradicional. O sea, donde realmente se está promoviendo la fe católica, ahí pongan su apoyo. Obviamente, tenemos que apoyar nuestra iglesia, eso es cierto, del diezmo, pero tenemos que asegurar o hacer lo mejor que podamos para respaldar, apoyar lo que realmente es católico, la misa tradicional y la sana doctrina, lo que siempre ha enseñado la Iglesia Católica. Claro, claro. Ninguna autoridad puede estar cambiando o adaptando, por decir, lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Y hay que también, hablando de qué podemos hacer, tenemos que nosotros seguir como informándonos y aprendiendo, estudiando más y más nuestra fe católica para que conozcamos bien lo que enseña la Iglesia Católica. Porque muchos católicos ni entienden bien lo que es la obediencia. Piensan que la obediencia nomás es, bueno, si mi obispo dijo algo, entonces yo tengo que obedecer. No necesariamente. O sea, el obispo tiene autoridad y tiene autoridad de nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda, pero tiene esa autoridad y ha recibido esa autoridad porque tiene un cargo, un deber sumamente sagrado de transmitir con fidelidad la doctrina que nos salva. Y por eso tiene autoridad. Él no tiene autoridad para nomás estar enseñando lo que le dé su gana o su opinión personal. Él tiene autoridad para transmitir lo que es el depósito de la fe, que no cambia. Si un obispo está ejerciendo autoridad y no está defendiendo o enseñando el depósito de la fe, el católico que correctamente está siguiendo la enseñanza católica respecto a la obediencia tiene que desobedecer, porque entonces está desobedeciendo a Dios. Y eso es posible. Claro, yo le Obviamente, llamo. los obispos tienen libre albedrío, o sea, no es que el obispo no puede ir en contra de Dios, o sea, muchos obispos en la historia de la iglesia han ido en contra de Dios, y cuando un obispo está yendo en contra de Dios, más vale que nosotros los feligreses conozcamos suficientemente bien nuestra fe y lo que significa la obediencia para no seguir a los obispos en el mal. Claro, claro, padre. Nosotros, yo le llamo a eso obedecer a los desobedientes. O sea, no se puede, no se puede. Padre, ¿usted cree que es abuso de poder que un obispo prohíba la comunión en la boca? Como pasó justo antes de esta epidemia, que empezaron a hacer ese mandato, no más comunión en la boca.
Solo en Sí, la mano. definitivamente, yo diría que es un abuso de autoridad. Yo no sé exactamente, no le puedo decir exactamente cánones y esto, y digamos, citas, digamos, muy específicas, pero aquí el punto es que eh, recibir la comunión en la boca básicamente es la tradición de la Iglesia Católica, que básicamente hasta en cierto sentido se podría decir hasta tiempos apostólicos, especialmente en el sentido de mostrar la suma reverencia al cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. También entra también aquí la tradición de la consagración de las manos del sacerdote, la razón por la cual él recibe esa unción muy especial con el Santo Crisma en su ordenación sacerdotal, precisamente porque esas son las manos consagradas para tocar el cuerpo de Cristo. Entonces, para estar prohibiendo la comunión en la boca, que es lo católico, o sea, es un abuso gravísimo de autoridad. Pero tristemente también el problema es que ya ha habido tanto abuso de autoridad en el periodo postconciliar que ya no, ¿cómo decirlo? Se toma casi como por dado el abusar la autoridad de parte de los obispos y nadie le reclama. Sí, y es lo que usted dice, padre, los católicos no conocemos nuestra fe, No, no, somos ignorantes. no. Sí, Incluso, como le digo, este tema de la obediencia, o sea, son pocos los católicos que me pueden explicar bien lo de la obediencia. Muchos dicen, no, pues hay que obedecer el Papa. Bueno, pero ¿por qué? Nosotros como católicos no nomás es que andamos obedeciendo sin razón. ¿Por qué tenemos que obedecer el Papa? Sí tenemos que obedecer el Papa, pero ¿por qué? Y básicamente la razón sencilla es, tenemos que obedecer el Papa porque él representa a Cristo, porque él está ejerciendo la autoridad de Cristo, no su propia autoridad, sino la autoridad de Jesucristo, pero para enseñar lo que él nos ha enseñado, lo que Jesús nos ha enseñado, para enseñar lo que es, otra vez, el depósito de la fe, la tradición apostólica, las verdades de la fe católica que nunca han cambiado. Pero el punto es que si un católico entiende bien esto, entonces se da cuenta que hablando de como una jerarquía, pues lo que está más arriba de la obediencia al Papa en sí son las verdades que Dios ha revelado, las verdades que Cristo enseña y que su iglesia enseña para nuestra salvación. Y por eso Cristo ha puesto aquí en la tierra su vicario, cabeza visible de su iglesia, el Papa, para precisamente enseñar y transmitir estas verdades, transmitir también la gracia que viene de Dios, pero ahí es donde entra la obediencia y por eso hay que saber por qué, porque si en un caso, y sí más excepcional, pero ha sucedido en la historia de la iglesia, está sucediendo ahorita, en los casos donde el Papa no está enseñando según lo que enseña Cristo y la iglesia católica, pues uno no puede obedecer, lo mismo que claro, decir. sí. Sí, tenemos que orar mucho, ¿verdad? Por el actual pontífice, porque sí, definitivamente hay muchas cosas que se están diciendo que no, ¿verdad? Que no son correctas. Hablando de la pandemia, muchas personas también piensan que esto es por lo que sucedió con la Pachamama y todo lo que sucedió en la idolatría que hubo con los indígenas y se permitió en los patios del Vaticano y en las iglesias de Roma o de Santa María, creo que era, de Transportina, que dejaron que ellos hicieran lo suyo ahí. ¿Usted cree que sí, que hay relación con Muy eso? posiblemente, o sea, no pienso que sabemos que podemos decir algo así definitivamente, porque solamente eso, pues Dios lo sabe, pero yo pienso que es muy posible, quizás Sí, probable. Lo que sí diría yo es que, y entra precisamente eso del Pachamama, entra en esto, es de que definitivamente yo diría que eh, sí estamos siendo castigados por Dios, pero para nuestro bien, siempre para nuestro bien, pero sí estamos sufriendo el castigo de Dios por los pecados gravísimos de nuestros tiempos que son, y esto me baso en
lo que la Santísima Virgen María dijo en sus apariciones en Quito, Ecuador, Nuestra Señora del Buen Suceso, los pecados de blasfemia, herejía, blasfemia e impureza. Ella habla de cómo estos iban a ser los pecados gravísimos de nuestros tiempos, digamos del siglo XX, del siglo XXI. Y entonces, definitivamente yo diría, sí estamos sufriendo castigo por esos pecados. Y obviamente, pues, esto del Pachamama entra en lo de blasfemia y también herejía. Claro. Eh, pero no nomás es eso, o sea, es que hay, hay todo tipo de pecado, de blasfemia, de herejía y de impureza en, en nuestra iglesia en particular en los últimos 50, 60 años. Es tristísimo y pues sí, habrá castigo de Dios por estos pecados gravísimos porque o tenemos que purificarnos y pedir perdón y reparar ahora o después, para los que Sí, no se arrepienten por toda la eternidad. O y el sea, depende. después es peor. Después es peor. Exactamente. Es Sí, mejor padre, sufrir ahorita que, pues sí, que después las penas, o ya sea del purgatorio o del infierno. claro. Padre, le iba a comentar ahora en esta situación que estamos. Usted mencionó, ¿verdad? Si no tenemos las iglesias abiertas, ¿cómo? Yo quería preguntarle, para las personas, yo he tenido la bendición de que mi sacerdote todavía por cita, yo puedo irme a confesar, gracias a Dios, pero el que no tiene esa bendición, lamentablemente, ¿qué puede hacer un católico? Porque nosotros no creemos en confesarnos directamente con Dios, pero sí hay algo que se llama, lo que le llaman la contrición perfecta. Hay muchos malos entendidos con eso, y yo quisiera que usted nos aclarara en estas circunstancias, ¿verdad? En lo que tal vez el sacramento de la confesión esté disponible en el futuro, ¿qué pueden hacer los católicos fieles durante este tiempo, donde no está el sacramento de la confesión o la o la reconciliación, como le llaman ahora, disponible? Pues hacerlo mejor, o sea, hacer lo mejor que pueda uno de confesarse, o sea, en el sentido de pedir perdón por sus pecados, pedirle perdón a Dios por sus pecados, lo que correctamente dice, a hacer un acto de contrición perfecta, de realmente expresar dolor por sus pecados, dolor de haber ofendido a Dios, dolor por sus pecados porque uno reconoce he ofendido a Dios que tanto me ama, a tratar uno de hacer la penitencia que puede hacer, ya sea más oración, rezar el Via Crucis, o sea, también si son pecados, por ejemplo, que uno ha cometido donde puede, algo donde es obvio la reparación. Por ejemplo, si uno se ha robado algo, pues yo digo, es más obvio la reparación, pues tienes que devolver lo que has robado. O si uno ha insultado a alguien, pues es más obvio la reparación es pues ir a pedir perdón y hacer el esfuerzo de cómo animar a esta persona o decirle, digamos, cosas más positivas o caritativas. Todo esto yo diría uno tiene que hacerlo, pero al mismo tiempo estarle también pidiendo mucho a Dios para que pronto pueda uno confesarse sacramentalmente, o sea, también estar pidiendo por la gracia de la confesión, reconocer que necesitamos también ese sacramento y estar pidiendo para que pronto Dios ponga los medios para que uno se pueda confesar sacramentalmente. Pero sí, es cierto que en una situación donde uno no puede, uno quiere confesarse, pero no puede porque no hay sacerdote disponible, pues uno básicamente tiene que realmente sentir y expresarle a Dios ese arrepentimiento profundo por sus pecados y Dios es el que va a juzgar que tan sinceramente estamos arrepentidos de nuestros pecados. Pero si un católico realmente está arrepentido de sus pecados y está pidiéndole mucha ayuda a Dios, por ejemplo, se pone a rezar su rosario devotamente todos los días para poder evitar ese pecado en el futuro, pidiendo, Señor, dame la gracia y pidiendo la intercesión de la Virgen María para que ella nos ayude a no pecar en esas formas en el futuro. Y si uno realmente se está esforzando, pues Dios conoce nuestro corazón y Él nos va a dar también la gracia que necesitamos para
alejarnos del pecado y también encontrar su perdón, como únicamente lo puede dar Él. Entonces, Amén. pienso que en ciertos sentidos eso es reconocer que sí hay medios extraordinarios cuando no tenemos acceso a los sacramentos, pero al mismo tiempo, pues pedir mucho para que pronto pueda uno recibir el sacramento. Amén. Pero Padre, como le usted, digo también, yo pienso que es muy importante, como digo, no sé qué tanto se aplique quizás a la audiencia de este programa, pero muy importante para, yo diría, los católicos en general, especialmente los que todavía van a la misa nueva. Yo pienso es que es muy importante de no nomás estar buscando soluciones inmediatos a esta crisis, como sería, pues, ¿qué hago si no me puedo confesar? Sino uno profundizar un poco más en qué es lo que Dios nos está diciendo con esto y por qué, cómo es posible que la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo místico de Cristo, ¿cómo es posible que hemos llegado a este punto donde por supuestamente una pandemia, donde también todavía hay muchas dudas y cuestiones acerca de todo esto, pero que supuestamente por esto que ahora de repente no hay confesión, no hay acceso de confesión o acceso muy limitado, misas que se están cancelando, probablemente la gran mayoría de los católicos en el mundo en este año de 2020 de que no van a poder ir a misa el domingo de Ramos, quizás para el Triduo Pascual. O sea, yo digo, si tú eres un católico aún, digamos, de la nueva misa, pues tienes que ponerte a ver los signos de los tiempos. Algo está terriblemente mal dentro de la Iglesia Católica. No nomás estar hablando del mundo secular, de los paganos, por decir, sino que algo está terriblemente mal en la Iglesia Católica, porque hablando de castigos de Dios, yo pienso que es obvio que el castigo peor que hemos recibido de Dios ahorita en nuestros tiempos son los pastores que tenemos, y en particular también el Papa Francisco. Yo diría, ese es un gran castigo, porque todos estamos sufriendo increíblemente. ¿Y cómo claro. es que Dios está permitiendo esto? Pues yo no puedo explicar la voluntad de Dios y el misterio de por qué Dios permite lo que permite, pero yo pienso que es obvio que un aspecto es, estamos sufriendo un castigo, porque y lo han dicho los santos. Uno de los santos que viene más a mi mente ahorita es San Juan Eudes. O sea, San Juan Eudes, gran santo. Él dice claramente que cuando Dios está más disgustado con su pueblo, les manda malos sacerdotes. O por decir, permite malos sacerdotes. Y entonces, nomás póngase uno a pensar, bueno, si Dios no está contento, está muy disgustado con lo que está pasando, malos sacerdotes. Imagínense si, si ese es el castigo peor, pues yo diría, no, aún peor, malos obispos, Ay, un, sí, un papa malo, o sea, y digo, es lo que estamos viviendo hoy en día, en este año 2020. claro. Pero rapidito nomás, Luis, un comentario, porque también cuando se trata de qué pueden hacer los católicos, como dice usted, respecto a la confesión o incluso respecto a la comunión, obviamente ahí también entra lo de comunión espiritual. Sí quiero mencionar que yo urjo a todos los católicos, familiarícense más con el mensaje de Fátima. Yo pienso que eso es importantísimo también, porque todo el mal que nosotros estamos sufriendo ahorita, tanto el mal temporal como espiritual. Ejemplo del mal temporal es este virus, por ejemplo. Ejemplo de mal espiritual, pues que tenemos, no tenemos buenos pastores. Hay muchísimos obispos y sacerdotes que no están enseñando la fe católica. Eso es un gran mal espiritual. ¿Cómo voy a conocer yo la verdad si no me la están enseñando? Y entonces, una de las causas principales de todo este
este mal temporal y espiritual de nuestros tiempos es que hemos desobedecido y seguimos desobedeciendo a Dios y a la Santísima Virgen María, específicamente en lo de Fátima. No se ha consagrado Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y la Virgen de Fátima dijo que si no se hacía esta consagración, los errores de Rusia se iban a extender a todo el orbe, y es lo que ha sucedido. En realidad, si uno se pone a considerar todo lo que está pasando ahorita en del mal espiritual, son errores de Rusia. Y interesantemente, aquí yo no puedo decir algo definitivamente, pero yo no les digo, es interesante que muy probablemente este virus vino de China, que es un país comunista, y ahí el error principal de Rusia, pues el comunismo, el ateísmo, uno podría ver cierta relación también ahí. Claro, claro, padre. Padre, usted mencionó, esa era mi próxima pregunta, la comunión espiritual, que muchas personas nos han hecho preguntas sobre eso. Nosotros hemos hablado en los programas un poco sobre eso y que han dicho los santos y la iglesia, que es lo que exhorta, ¿verdad? Porque tenemos muchos santos que practicaban ambas. Lo que pasa es que hoy en día estamos acostumbrados solo a la sacramental y como que esto de comunión espiritual nos parece extraño. ¿Cómo se hace? ¿Qué les recomienda a usted, a los oyentes, a los que nos están viendo? Obviamente me imagino que usted va a decir que hay que estar en gracia o hay que estar en buen estado, me imagino, aunque no sea sacramental. Definitivamente, porque para nomás aclarar una cosa, la comunión espiritual no es para los católicos que no están dispuestos para recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Esa es una confusión. O sea, hay personas, por ejemplo, que porque están viviendo en pecado mortal, muchas veces están en una relación que no es el matrimonio, no están casados por la iglesia, básicamente viviendo ya sea en fornicación o en adulterio. No tiene que ser eso, pero eso es muy común cuando se habla de por qué uno no podría recibir a nuestro Señor sacramentalmente. La confusión es cuando gente piensa, bueno, no puedo recibir al Señor sacramentalmente, bueno, entonces lo voy a recibir espiritualmente. Falso. Eso es falso. Si uno está en estado de pecado mortal, uno no puede recibir a Jesucristo espiritualmente. Uno está en contra de Cristo. O sea, y por eso lo primero que uno tiene que hacer y urge es uno otra vez convertirse. O sea, pedir perdón de Dios, o sea, sinceramente cambiar su vida, reconocer su pecado, saber que con la gracia de Dios sí se puede. Cualquiera que sea la situación de pecado, aunque sea muy difícil y que requiere grandes sacrificios, con la gracia de Dios todo es posible. Y lo más importante es la salvación de nuestras almas, estar en gracia de Dios. Y entonces, lo de la comunión espiritual, entonces obviamente es para los que están en gracia de Dios, pero es para, por ejemplo, los católicos que digamos, por diferentes razones, pero por decir, digamos, por trabajo. Póngale que uno porque trabaja no puede ir a misa entre semana y por eso no puede comulgar, pero tiene un gran deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo, como todos los católicos debemos de tener. Entonces, por ejemplo, esa persona puede hacer una comunión espiritual. Los santos, porque tan grande era su deseo de tener esa unión constante con Jesús, o sea, durante todo el día querían profundizar en esa unión, entonces hacían comunión espiritual, porque se supone que, digamos, ya habían comulgado sacramentalmente. Pero también en situaciones así, donde no hay posibilidad de recibir la comunión, póngale que no hay sacerdote o no hay misa ese domingo, o incluso yo diría para muchos de los católicos que únicamente están yendo a la misa tradicional, católicos que están el 100% comprometidos a la misa tradicional y no tienen acceso todos los domingos a la misa tradicional y no van a la misa nueva. Para ellos también yo diría, pues pueden hacer una comunión espiritual, no, digamos, no hay misa tradicional ese domingo. Esos son los casos donde entra lo de la comunión espiritual. Entonces uno está en estado de gracia, pero o está tratando de como profundizar más y más en esa unión con Jesús, o porque por razones legítimas no puede recibir la comunión
cuando digo razón legítima, estoy diciendo pues, porque o está enfermo, o no porque no está en estado de gracia, o está enfermo, hay un obstáculo también, como dijimos, o de trabajo, o incluso, ya recibí, incluso un católico, si yo, por ejemplo, voy a misa en la mañana, recibo a mi Señor sacramentalmente, podría yo ya en la noche recibirlo espiritualmente. Lo que yo recomiendo definitivamente tratar de leer lo que ha escrito San Alfonso María Ligorio acerca de eso. Él también tiene unas oraciones hermosas para hacer comunión espiritual. Muchos de los libros buenos católicos de oraciones, especialmente los antiguos, tienen, o sea, oraciones de donde uno está expresando un gran deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo que recomiendo a los católicos es tomen sus misales, hablando obviamente de los misales tradicionales, tomen sus misales tradicionales y sus libros de oraciones y todo lo que pueden, todas las oraciones que tratan de preparación para la comunión, lo que uno puede estar rezando en preparación para la comunión sacramental en la misa, pues precisamente todas esas oraciones, rezarlas, o sea, rezarlas con mucha fe, rezarlas devotamente, prender su vela bendita, dedicar unos 15 minutos mínimo para ir haciendo actos de amor a Jesús sacramentado, actos de fe a Jesús sacramentado. Dijimos amor, ¿verdad? Amor, fe, acto de contrición, muy importante acto de contrición. Ahí otra vez el arrepentimiento por el pecado, para que también los católicos que estén en pecado mortal no vayan a pensar que los estamos condenando por decir, o sea, siempre hay esperanza, conviértete, y eso se aplica a todos, incluso para mí. Si yo como sacerdote católico, suponiendo que estoy en estado de gracia, yo de todos modos tengo que convertirme. Es increíble todas las oraciones de purificación que yo estoy rezando como sacerdote católico en la misa tradicional. Increíble. O sea, es un tema hermosísimo. O sea, como todas las oraciones de purificación, básicamente de conversión, que está rezando el sacerdote a lo largo de la Santa Misa. Y entonces, eso también es un aspecto importantísimo de la comunión espiritual. O sea, el acto de contrición, odio del pecado, arrepentimiento. A rezar esas oraciones, yo diría, y luego lo mismo, luego rezar las oraciones de acción de gracias después de comunión, esas que se pueden rezar y se deben de rezar cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente, también rezar esas oraciones de acción de gracias. Y todas esas se encuentran, por ejemplo, como digo, en el misal, nomás aplicarlo eso a lo espiritual. A lo espiritual uno no puede recibir a Jesús sacramentalmente, pues rezar todo eso, implorando esa gracia de recibirlo espiritualmente. Chévere. Padre, gracias. ¿Cuándo se va a mudar para la Florida? ¿Cómo dice? ¿Y cuándo se va a mudar para la Florida? Oh, cuando bueno. Estoy molestando. O sea, tengo, o sea, diferentes grupos de feligreses que, o sea, que realmente me han pedido ayuda. Es más, recientemente he ido a Panamá para misionar allí, es impresionante. Tenemos un grupo, es un grupo muy comprometido ahí en Panamá que están pidiendo la misa tradicional y es muy triste. Yo recen mucho por ellos porque realmente está difícil la situación para ellos. Ellos no tienen acceso a la misa tradicional en todo el país. O sea, en todo el país, imagínense. O sea, incluso aquí en los Estados Unidos, uno tiene que manejar 4 o 5 horas. Bueno, pero uno puede manejar 4, quizás no todos los domingos, pero una vez al mes. Para ellos, nada. Y entonces he ido allí porque estoy tratando de fortalecer el grupo y también darles catequesis con la esperanza de que ojalá pronto también empiece a ir a dar misa, no, quizás una vez cada 2 o 3 meses, pero que ojalá que empiece a ir la fraternidad de San Pío X ahí a dar misa de vez en cuando. Yo fui por primera vez ahí en noviembre del año pasado, volví en enero de este año, del 2020, y luego tenía programado ir en marzo. O sea, tengo este plan de a ver si puedo ir cada 2 meses para por lo menos que tengan una misa tradicional cada 2 meses. Pero se me canceló por lo de la pandemia. Yo estaba preparado en salir para Panamá, pero me avisaron como 4 días antes de que iba a volar a Panamá
me avisaron que ya el gobierno panameño había prohibido entrada de los extranjeros al país. Entonces, ya no hubo manera, pero nomás menciono todo eso porque yo sí estaría muy dispuesto en, por ejemplo, ir, por ejemplo, en un tiempo allá a Florida para dar una misión, dar pláticas, confesar, lo que sea. Hay que organizarlo, pero sí estaría dispuesto. O sea, pues vamos a estar hablando entonces, padre. Eso de, digamos, de mudarme permanentemente, difícilmente, porque aquí, pues, tengo aquí también las ovejitas aquí de mi propia diócesis, pero de ir a ayudar estaría muy dispuesto, o sea, de cuando se pueda. Qué bien, padre. Padre, diciéndole a la audiencia, las veces que hemos compartido homilías de usted, siempre lo decimos, yo siempre comparto todos los enlaces del apostolado de San Vicente Ferrer que ustedes tienen de Texas. Qué bueno. Sí, y siempre ahorita que estábamos hablando de a quién aportar, ¿verdad? A quiénes debemos dar donaciones, nosotros aquí en Conoce y Ama Vive tu Fe, yo siempre les digo que los tengan ustedes en cuenta, porque ustedes están haciendo un trabajo por defender la sana doctrina, la misa de todos los tiempos, y las homilías de ustedes son preciosas. Hoy mismo, mire toda la sabiduría que usted nos ha compartido hoy acá. O sea, que todos esos enlaces los vamos a colocar, y si hay algún otro padre que usted quiera que yo coloque para que los apoyen a ustedes económicamente, me lo envía por email y yo lo coloco en las notas del video para que las personas puedan verlo. Padre, yo le quería hacer una última pregunta. ¿Cómo, y ya más o menos me contestó esta, pero quiero juntarla con la Semana Santa para terminar? ¿Cómo podemos celebrar la misa desde la casa? Ya nos dijo un poquito de cómo recibir la comunión espiritual, pero ¿cómo podemos celebrarla de una manera bien si no tenemos ninguna iglesia cerca, si no tenemos a San Pío X o la SSP o cualquiera de ellas abierta? ¿Cómo lo podemos hacer dignamente desde la casa? ¿Y cómo podemos celebrar la Semana Santa, incluyendo la Pascua, este año, si todavía las iglesias están cerradas? Allí yo diría tratar de hacer, básicamente, tratar de seguir lo más que puedan su misal. Yo diría seguir las oraciones del misal para ya sea el domingo, digamos el domingo o incluso el tríodo pascual. Yo diría meditar las diferentes oraciones. Por ejemplo, en lo de la vigilia pascual, es una celebración hermosísima donde también es renovación del bautismo. Entonces ahí como tratar de realmente meditar todo eso, profesar su fe, o sea, tener su agua bendita, ojalá que tenga uno ahí su agua bendita, agua de la Epifanía, que es lo que se bendice también en el rito tradicional. Claro. Usar todo, digamos, ese sacramental también, como tratar de hacer lo mejor que pueda uno de vivir las oraciones, leer las lecturas, meditar las lecturas, siguiendo básicamente, como digo, el misal. Otra opción, para unas gentes les ayuda mucho, para otros no tanto, y esto yo diría depende del individuo. Ahorita ya hay diferentes lugares donde están haciendo live stream las misas, o sea, transmitiéndolas en vivo. Incluso nosotros yo he empezado a hacer eso para los fieles en Panamá, aunque pues cualquier persona también lo puede beneficiar de eso. Yo digo, esa es una opción. Uno no tiene que, porque también yo conozco unos católicos que me han dicho, padre, pero eso es como distracción para mí, tener un aparato electrónico y que con la misa y todo como que no les ayuda mucho. Y entonces yo diría, eso depende. Puede ser que sea una ayuda para unos católicos, y si es una ayuda también seguir la misa en esa forma, yo diría definitivamente es una opción. Pero sí pienso que es muy bueno uno hacer su propio esfuerzo como de oración y de reflexión sobre los textos y las oraciones de la misa, y también allí muy importante, uno siempre puede también rezar devotamente el Santo Rosario. O sea, eso también puede uno siempre incluir. Básicamente sería eso. Uno podría también, algo que es muy útil, es nomás tomar las oraciones ordinarias de la misa. Esas oraciones ordinarias son las que no cambian. Por ejemplo, el Pater Noster, el Padre Nuestro, Agnus Dei, Gloria in excelsis Deo, Confiteor, el Salmo Judica Me, Salmo 42, al comienzo de la Santa Misa, el canon, las oraciones que nunca
que nunca cambian, que siempre son parte de la misa. Y yo les diría, lo que uno puede hacer también es nomás tratar de profundizar más en esas oraciones. Y cuando digo profundizar más, como rezarlas con más atención, con más devoción, tratar de aplicar también a nuestras vidas cómo puedo yo, basándome en esta oración y lo que estoy expresando, cómo puedo yo vivir mejor mi fe, cómo puedo yo realmente poner más confianza en Dios como mi Padre, hablando del Padre Nuestro, nomás comenzamos del Padre Nuestro, Padre Nuestro, pues si Dios realmente es nuestro Padre, pues tenemos que confiar en Él, no podemos perder la esperanza con esto del virus, pues Dios va a cuidar de nosotros, es nuestro Padre, e incluso con todo el mal que tenemos dentro de la iglesia, Dios sigue siendo nuestro Padre, eso nunca va a cambiar, Él es todopoderoso. Cuando profesamos eso en el credo, creo en Dios, un solo Dios, Padre, todopoderoso. Pues si Él es todopoderoso, pues hay que confiar más en Él que incluso en cualquier remedio humano que nos están presentando, etc. Ojalá que eso ayude un poco, eso del signo de la, para tratar de vivir la misa cuando no hay misa. Claro, Padre, gracias un millón, de verdad. Yo creo que ya con eso vamos concluyendo. Si no es molestia o no es mucho pedir, nos podría dar la bendición. Definitivamente, Luis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, pedimos tu santa bendición sobre todos tus hijos que escucharán esta entrevista, esta discusión de nuestra fe católica. Pedimos, Señor Dios, las gracias que más necesitan. Míralos, Señor Dios, con misericordia y ayuda a estos tus hijos con la poderosa y dulcísima intercesión de María Santísima. Benedictio omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amén. Padre, gracias, de verdad que gracias. No sabe cuán contento estoy. Pues qué bueno, gloria a Dios, y esperamos poder continuar así con tocando diferentes temas en el